Hola a todos, hoy saco vídeo especial. Bueno, parece que es la tónica ahora, ¿no? Pero bueno, este es porque es mi primera colaboración con otro canal. Se trata de Gobaju, lo debéis conocer porque se dedica a impresión 3D y tiene bastantes seguidores. Bueno, muchos seguidores, más que bastantes. Y bueno, en todo caso pondré una tarjeta con su canal por si no fuera el caso. Y bueno, como Gobaju también está tocando temas de Fusion 360, la verdad tiene un curso que está muy bien. Pues bueno, salió la idea de hacer algo juntos. El vídeo está grabado antes de los anuncios estos de la licencia, de los cambios de licencia de Personal Use. Entonces, bueno, si hay alguna referencia a eso, pues no lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y lo que hemos hecho en este es, bueno, hablar de una serie de trucos pensando en impresión 3D, usando Fusion 360, pero bueno, que en realidad podría ser válido con cualquier aplicación de CAD, ¿vale? Siempre que dé las funciones que comentamos. En paralelo, en el canal de Oahu veréis otro vídeo donde, bueno, estoy yo ahí colaborando con él, ¿vale? Hemos hecho así una cosa entre dos. Y nada más, entramos ya para adentro al vídeo. Hoy estamos con Juan de Gobaju y vamos a repasar toda una serie de trucos bueno, utilizando Fusion 360 y pensados todos para impresión 3D. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, un placer de estar aquí en tu canal y comenzamos cuando quieras. Muy bien, pues bueno, mencionaba que vamos a verlo con Fusion 360, pero en realidad todos estos trucos son aplicables a cualquier herramienta de CAD, ¿no? Que puedas diseñar. Entonces, tenemos la verdad que unos cuantos truquillos e iremos mostrando también sobre impreso bueno, algunas imágenes mostrando cómo utilizarlo en la herramienta con Fusion 360. Uno de los así interesantes es el tema de tolerancias, que nuevamente cuando diseñas tiendas a poner ya en el mismo diseño la tolerancia, ¿no? Pero puede ser que después, si cambias de máquina o cambias de material, necesites modificarla. En impresión 3D tenemos que tener claro, sobre todo en FDM, aunque para otras tecnologías como el SLS o el SLA, las tolerancias son distintas. Aquí sí que es cierto que nos movemos en un rango de tolerancia de en torno a 0,2 milímetros. Y hay varias formas de hacerlo. Bien, si estamos diseñando y ya tenemos claro que las tolerancias para encajar una pieza con otra las podemos hacer durante el proceso de diseño, es decir, podemos tener en torno a 0,2, 0,3, dependiendo del material y de la impresora. Lo que sí podemos hacer es hacerlo justo cuando estamos diseñando. Pero si no, podemos hacer un truquito que bien lo conoces tú, Norbert, que nos puede explicar para la hora de poder ir parametrizándolo, por así decirlo, y hacerlo en función del material que queramos hacer. Sí, lo que puedes hacer es, en vez de diseñarlo ya con esa tolerancia, es diseñarlo con el tamaño real que debería tener y luego en las caras donde quieres tener en cuenta esa, pues bueno, normalmente serán orificios, ¿no? Las caras internas de orificios, pues tienes la herramienta Press Pull y que te permite mover, hacerle un offset a esa cara. Entonces puedes crear un parámetro y ponerle ese 0,2, 0,3 en la operación de Press Pull. Lo bueno es que al tener un parámetro y si lo aplicas en todos los orificios que tienes en el modelo, pues simplemente luego si quieres cambiarlo solo tienes que modificar el valor de ese parámetro y se actualiza todo. Claro, de esta forma podemos diseñar sin ninguna tolerancia y podemos ajustarlo en función del material. Sí, sí, perfectamente. Luego también incluso podemos jugar un poco con la expansión en X y Y ya en los laminadores a la hora de imprimir. Pero bueno, si ya todo ese trabajo lo hacemos previo con nuestros diseños 3D, pues eso que nos ahorramos, la verdad. Porque con la expansión XY normalmente solo es en el plano horizontal, ¿no? Que te hace la expansión. O sea, si tienes orificios en otra orientación, eso tampoco te serviría. Es más complicado, ahí no podríamos. Sería expansión aquí, es básicamente por la expansión que tiene el material a la hora de imprimirse. Lo que puede expandirse o no, pero es en plano X. En Z, por ejemplo, no podríamos modificarlo. Y a raíz de esto, yo iría al siguiente punto, que sería hablar de, por ejemplo, los soportes, ¿no? Que es una cosa súper crítica, que si tenemos en cuenta a la hora de diseñar, es algo que nos ahorraría bastantes quebraderos de cabeza luego a la hora de laminar. Aquí con los soportes, ¿qué podemos hacer? Pues básicamente podemos o crear los soportes nosotros o diseñar para evitar los soportes, ¿no? Pues sí, exactamente. Si según la pieza que tengas, pues puedes crearle ya los soportes y bueno, y así ya tiras directo, ¿no? Ya prácticamente no tienes que hacer nada en el laminado.
puedes hacer también dándole lo que es la interfaz esta, ¿no? Un 0,2 de diferencia entre lo que es el soporte y el techo, digamos, de la pieza. Claro, separar ya como hace el laminador, ¿no? Separar lo que es la pieza de soporte y el propio puente, por así decirlo. Sí, exacto. Y bueno, y eso que puedes ganar, especialmente si es un modelo que quieres compartir y le quieres solucionar la vida a la gente, ¿no? Ya se lo das. Ya se lo da hecho. Ya se lo das hecho. Exactamente. Eso siempre se agradece. Sí, sí. Luego en esto, bueno, recuerdo que habíamos comentado, ¿no? Un truquillo, lo había visto en Maker's Muse, que es el hecho de cuando tienes un puente y tienes un orificio justo en ese puente, pues la impresora no va a poder directamente tirar filamento de punta a punta, ¿no? De extremo a extremo del puente, y entonces puedes hacerle en esa parte de orificio, pues en el diseño, ponerle un par de capas de grosor también, para que la base sea continua, ¿no? Aquí lo que tenemos es, por ejemplo, si tenemos un saliente que tiene un puente y, por ejemplo, tiene una tuerca roscada en medio, ahí lo que nos va a hacer es un agujero. Al final va a salir un estropicio, por así decirlo. Se va a partir el puente, se van a perder las capas porque no tiene continuidad para pasar la impresora rápido, por mucho que le refrigeremos esa capa. Entonces, claro, si le ponemos una interfaz de 0,1, 0,2, ¿no? O una capa o dos capas, como mucho, luego podemos romperla. Y eso que nos ahorramos, la verdad, también. Ese truco es bastante bueno. Bueno, y me decías que ya lo habías utilizado en alguna pieza esto, ¿no? Yo ese sí lo utilicé con alguna pieza, algún diseño, sobre todo a la hora de imprimirlo con ABS, te podías quitar lo que es, digamos, zonas de warping, no más bien para puentes, sino a la hora de apoyar superficie plana, aunque luego le pusieras el brin, porque realmente si apoyas, el brin es lo que realmente hace eso. Te añade una capita muy fina que va desde el contorno de la pieza que luego puedes retirar con la mano. Y eso pues evitaba también un poco el warping. Y a nivel de salientes, pues también es interesante por eso, porque no se deforma tanto la pieza en esas primeras 2-3 capas que tiene, y lo que es el agujero nos sale mucho más preciso. Y se puede evitar pues eso, que se rompa un saliente y que se fastidie. Muy bien, buen truquillo. Vale, luego teníamos un tema de... Bueno, cuando estás diseñando, normalmente los soportes no son bienvenidos, ¿no? Cuantos menos tengas que poner, mejor. Total. Y entonces, bueno, es un pequeño truquillo que es... pues yo lo considero un poco chapucilla, pero que puede servir, que es usando la opción de Section Analysis. Está dentro del menú de Inspect. Entonces esta te permite ver una sección de la pieza. Y lo que puedes hacer es que si coges el plano planta, el XY, como sección, puedes ir desplazándolo hacia arriba y vas viendo cómo crece la pieza como si fuera cuando simulas el laminado, ¿no? Cuando haces el preview, que ves cómo está creciendo. Entonces ahí es fácil identificar cuando tienes ángulos que son muy fuertes, o si tienes algo que es totalmente a 90 grados o cosas por el estilo. Vamos, es la visión previa al laminador que vamos a hacer antes de colocar soportes, básicamente, ¿no? Sí, exactamente. Luego también puedes hacer la sección al revés, ¿no? Con un plano frontal, y entonces ves el ángulo perfectamente, que es otra manera. Bueno, sirven las dos cosas. Aquí es muy importante tener en cuenta eso, la orientación de la pieza. Si no pongáis a visualizar el corte de sección en una orientación específica de la pieza sin orientarlo como en la impresora, es decir, con el eje Z hacia arriba, en la vertical, porque si no, no tiene ningún sentido a la hora de analizarlo. Sí, correcto. De hecho, en Fusion, pues, hará bastante, ya hace año y pico así, tenían el Y hacia arriba por defecto. Y lo añadieron en preferencias, se puede cambiar, ¿no? Sí, y hay gente que aún se le ha quedado ahí por ahí en preferencias, si lo tienen desde hace tiempo. Entonces, bueno, sí, puedes cambiarlo y ponerle el Z, pues si no te sale todo girado cuando vas a ponerlo a imprimir o con CNC, etc. Vale. Luego, otro truco a la hora de diseñar, si tenemos en cuenta la orientación de nuestra pieza, en la parte inferior, por así decirlo, es mejor que hagamos chaflanes. Si tenemos que hacer un corte, por así decirlo, en ángulo, es mejor un chaflán que, por ejemplo, un redondeo. ¿Por qué es mejor un chaflán que un redondeo en la base? Básicamente, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Norbert, pero el redondeo, al tener tanta curvatura, las capas, cada una que se van depositando y van saliendo hacia afuera, tienen como más parte en el aire que puede tener, por ejemplo, un chaflán. Y el chaflán se nos queda mucho más limpio
Sin embargo, cuando es un redondeo, imaginaos que queréis partir una esfera y apoya la esfera, siempre hay unas capas ahí al principio que salen como o demasiado rugoso el plástico porque no da tiempo a enfriarse, o algún hilo que se desprende y queda bastante más feo. Si podemos evitar utilizar el redondeo en las partes que apoyan, yo utilizaría quizás mejor chaflán. ¿Tú qué opinas? Pues tal cual, y como dices, solo en las partes que apoyan, porque es justo ahí donde... Bueno, en realidad es que hace un voladizo, porque tal con el ángulo que sale con el redondeo, pues sí, tal cual. Eso lo mismo. Y a veces también ponemos redondeos que son tan... O sea, son tan pequeños que prácticamente no notarías la diferencia entre un redondeo y un chaflán, ¿no? Si le pones 0, algo de redondeo, pues ponle un chaflán ahí que prácticamente es lo mismo. Claro, exactamente. Y te quedará mucho mejor, la verdad. Sí, otra cosa que puedes hacer, esto si tienes multimaterial, es el tema de cortar bodies. Entonces, bueno, y en el ejemplo estamos mostrando un bastón de caramelo, que lo que haces es, mediante superficies, creas superficies que puedes utilizar como herramientas para hacer el corte y que te dividan el objeto en 2, 3, 4 piezas, ¿no? Lo que quieras, según lo que tengas de impresora. Todos los colores que podamos utilizar, ¿no? Si tenemos un multimaterial de Prusa, por ejemplo, que tiene 5 colores, pues 5 tonos, 5 piezas distintas, por así decirlo. Sí. Entonces ahí puedes apoyarte en superficies que, como tienen grosor 0 de pared, te hacen corte exacto, ¿no? De las piezas. Y eso, de esa manera puedes generar varios STLs que están perfectamente ubicados y los puedes poner en la impresora, pues bien, ¿no? Que queden bien ahí. Claro, porque respetan su posición en el espacio, por así decirlo, ¿no? Que eso es muy interesante, porque hay veces que corta un STL y lo exporta y dices, ostras, que tienes las dos piezas que no hay forma de colocarla una encima de otra o donde corresponde. Y eso la verdad que a veces que fastidia un poco. Sí, aquí ya vienen con las coordenadas bien colocaditas y claro, como ser un corte de grosor 0, pues quedan perfectamente solapados ahí donde toque. Hablando de esto, también está lo de exportar STLs. Porque en Fusion, por ejemplo, tienes como muchas maneras de hacerlo. Hay una que es directamente desde el menú de File Export y esa no te da control sobre la resolución que quieres. Entonces suele ser bastante baja, o sea, no es nada recomendable. Y lo que tienes así que recomiendo es el Save as STL, que lo usas con el botón derecho sobre el body. Y eso te permite exportar un body concreto y le dices la precisión que quieres, ¿no? Si lo quieres la malla más densa, menos y tal. Entonces, yo tuve un problema cuando empecé con Fusion, porque yo venía de SolidWorks y tuve ese problema. Es decir, yo lo exportaba con la opción de exportar en el menú superior y había una pieza que quería un nivel de detalle que tuviera una malla bastante cerrada porque era muy esférica y no lo conseguía. Y hasta que, al final tuve que investigar un poco por internet y me di cuenta de que pinchando sobre el body le puedes Save As y la puedes guardar con la configuración que tú quieras y el nivel de triangulación que tú quieras y el peso del archivo que tú quieras. Y es verdad que eso es bastante interesante a tener en cuenta, sobre todo si lo que queremos es ganar calidad o reducir peso del archivo. Sí, y además tienes una previsualización, o sea que también puedes ver si tienes alguna cosa rara, ¿no? Por ejemplo, más adelante hablaremos de interferencias, que eso también lo podrías ver al hacer el preview del STL. También puede ocurrir que no tienes un body, sino que tienes varios y quieres exportarlos a la vez, pero en distintos STLs. Entonces eso lo puedes hacer, pero tienes que irte a una agrupación superior. O sea, puede ser usando la raíz en el browser y ahí al darle a Save as STL te sale las opciones de exportarlo todo como un body o cada body un STL diferente. Si necesitas una agrupación por en medio o sea, que sea intermedia, que no sea el raíz, puedes crear componentes y meter los bodies ahí dentro y entonces exportarlo igual. O sea, al exportar el componente te deja decidir si quieres todos juntos o por separado cada uno. Son truquillos que no están por ahí muy documentados, pero queda bien saber. Sobre todo para esto, para los que imprimimos. Exacto, sobre todo eso. Y alguna cosa más así, por ejemplo, hay que tener en cuenta que si hacemos en nuestro modelo y está orientado para impresión en FDM, puesto que en SLA, por el nivel de detalle que tiene, sí podría hacerse detalles pequeños, pero en este caso, si hacemos, por ejemplo, una pieza, como podéis estar viendo ahora mismo en pantalla, en la que tiene un cilindro hacia arriba, que va correspondiendo con el eje Z,
ese cilindro tiene que tener un diámetro mínimo de en torno a unos 3 milímetros. ¿Por qué? Porque por debajo de los 3 milímetros, si no tenemos bien ajustadas las retracciones y hay déficit de material o exceso de material, no le da tiempo a enfriarse la capa, entonces probablemente ese cilindro o saliente que estamos haciendo muy finito no nos va a salir y nos va a salir un churro. Digamos que tenemos que tener en cuenta, al igual que las tolerancias que hemos comentado anteriormente, tener en cuenta que para detalles pequeños, sobre todo si son que están solos en el eje Z, hacer por ejemplo un mínimo de unos 3 milímetros. Pues yo principalmente suelo utilizar entre 4 o 5 milímetros cuando son algunas cosas de ese tipo, porque si ya somos nosotros los que tienen el control sobre el diseño, es mejor asegurar, la verdad. Sí, pasa mucho, por ejemplo, ¿no? Si tienes textos que son muy pequeños, te sale un churro ahí, sí. Si no tienes un tamaño mínimo, ¿no? Lo que estás mencionando también. Y ya por último, hay otra opción dentro del menú Inspect que se llama Interference, que te permite ver las interferencias entre sólidos. Eso a veces también depende de lo que estés haciendo, porque si, por ejemplo, todos esos sólidos van a ir a parar a un solo STL, normalmente los laminadores ya tienen esta función de autorreparar y consideran que es un solo objeto y lo resuelven. Pero puede ser que justo el que estés usando no. Entonces, esto te permite ver cuando un objeto un sólido está como solapando sobre el otro, ¿no? Que tienes material que coincide uno con otro. Y bueno, con esta opción pues te marca en rojo donde tienes ese problema y a partir de ahí ya puedes modificar el diseño para arreglarlo, ¿no? Y es una manera también de verlo bastante rápido. Claro, como bien dices, sí que es cierto que ahora los laminadores lo suelen reparar más o menos bien, pero yo recuerdo cuando empecé, cuando se utilizaba las primeras versiones del Laser y eso, había veces que te ponías a imprimir una pieza y que tú te pensabas que estaba unida a todo, y de repente ves que la impresora hacía cosas extrañas, como que hacía perímetros y luego de repente otros perímetros que encajaban dentro de esos perímetros, y luego cuando terminaban la pieza resulta que las dos estaban individuales. ¿Por qué? Porque no habían llegado a estar unidas en ningún momento y se provocaba esa zona de interferencia que es la que estamos llamando, y se quedaban dos sólidos independientes, o directamente daba fallo y había una zona de la pieza que obviaba porque no era capaz de interpretar el laminador, que era la verdad que están bastante mejorados. Si podemos evitarlo a la hora de diseñarlo, pues mucho mejor. Sí, desde luego. Pues bueno, con esto ya tenemos una buena serie de truquillos para impresión 3D y con Fusion o otra herramienta de CAD, ¿no? Casi todo lo que hemos explicado es válido para otras herramientas, salvo los menús concretos que he comentado. Con los que me vais siguiendo ya sabéis que, ya habéis ido viendo los vídeos que voy comentando también, que están los cursos online de Fusion 360, donde una mayoría de cosas que hemos comentado aquí también se enseñan, ¿no? Y se aplican con prácticas, etcétera. Entonces, os animo también a darle un vistazo. Muy recomendable, la verdad. Os recomiendo muchísimo que si no lo habéis hecho ninguno, que le echéis un vistazo, porque yo estoy viendo el contenido por ahí y la verdad que están muy, muy, muy completos los cursos que tienen. Sí, la verdad que, hay gente que también me ha preguntado, si tengo toda esta información en YouTube, ¿por qué tengo que meterme en el curso, no? Pues no es lo mismo. Depende también de cómo quieras aprender, ¿no? Exacto. Los cursos obviamente están como bien trabajados, programados, se actualizan además. Ahora mismo salió en agosto la función Emboss, por ejemplo, que ya lo he añadido en el curso. Y otros cambios también que los he ido actualizando. Entonces también siempre estás al día, porque Fusion encima cada mes y pico va añadiendo cambios, ¿no? No para de cambiar. En eso me da mucho trabajo, pero bueno. Sí. Y luego tienes, también pues toda la parte de interacción, ¿no? Que adicional, que puedes resolver dudas, que tienes las tutorías, que está también un servidor de Discord donde puedes ahí hay un poco retos adicionales también porque claro, depende un poco, tienes alumnos que tienen cierto tiempo limitado, ¿no? Y otros en cambio te piden más y hay que satisfacer a todos, ¿no? Exacto. Entonces hay retos adicionales también para el que quiera también meterse más caña y buscar, ir practicar más y así, por lo menos por lo que hablan los alumnos parece que bien, sí, que están guay los cursos. Está muy chulo, así que si tenéis tiempo ahora, sobre todo en estos meses, y que tenéis un hueco, no dudáis en pensároslo, que la verdad que está muy guay. Norbert, ha sido un placer estar en tu canal, hacerte esta visita,
Y creo que tenemos por ahí un vídeo también por el mío que podéis pasaros a visitar y nos vemos la próxima. Sí, nos vemos pronto en un vídeo contigo, seguro. Encantado, encantado. Si te ha gustado el contenido, pues por este lado tienes para suscribirte en caso de que no lo hubieras hecho ya. Y si no, pues por el otro, pues tienes un vídeo que te sugiero con contenido que ya sabes que va a estar bien. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.